Nos encontramos de nuevo con nuestros televidentes en el programa número 44 de Nuestro Espíritu, que conduce atinadamente nuestra amiga y conductora estrella Yamile Domani, y que es titularidad del padre Cosme Andrade de la Iglesia de la Dormición de la Virgen de la Iglesia Ortodoxa de Mérida. Yamile, le cedemos la palabra. Muchas gracias, gracias por acompañarnos. Padre, yo tengo el tema que vamos a ver hoy es el estrés. El estrés que produce la vida moderna en las grandes ciudades debido a múltiples causas hace que muchísima gente deambule con la angustiante espera de algo que le dé seguridad y certeza a su existencia, de algo que la haga sentirse libre de temores, de ansiedades, de taquicardias, de empleos pasajeros, de salarios de hambre, de tanta violencia callejera, de asaltos y secuestros por la delincuencia organizada, en fin, de tantas lacras sociales que padecemos a diario en un mundo cada vez más difícil, más complicado y más humano. ¿Cuáles son las causas que orillan al individuo a llegar a este extremo, padre? Bueno, para empezar, esas causas las acabas de mencionar tú, ¿sí? Temores, ansiedades, taquicardias, empleos pasajeros, mal pagados, salarios de hambre, violencia de los organizados y también de los desorganizados, como dijo David. Todo eso proviene, ¿por qué? ¿Por qué? Porque sencillamente hay un vacío en el ser humano. Ese vacío que no se ha llenado nos lleva a ser una persona superficial, y la superficialidad siempre nos lleva a conclusiones desagradables. Cuando nosotros profundizamos en algo, en nuestra vida cristiana sobre todo, es cuando estamos llenos de Dios. Llenos de Dios tienes mucho que dar, mucho que ofrecer y mucho que hacer. Cuando no, pues tus temores son al por mayor y tus enemigos se multiplican por consiguiente. ¿Cuál es la solución? Es que nos llenemos de Dios. Llénate de Dios, llénate de su divina palabra, que es sabiduría, y actúa en consecuencia con ella. Padre, es obvio que la infelicidad, la insatisfacción, la pobreza, la ignorancia, la interacción social, la falta de oportunidades, la ausencia del amor, de cariño, de afecto y de comprensión hacen que la persona piense en el suicidio. Pero, ¿con qué hay que llenarles lo insatisfecho del corazón de quienes, estando en tales circunstancias, podrían alejar ese fantasma del suicidio? ¿Correcto? Ese fantasma del suicidio solamente se va con la presencia de Dios en ti. Porque muchas veces hemos hablado de que la gente religiosa no se salva de nada, ni la salva nadie. ¿Por qué? Porque la religiosidad es superficialidad, la religiosidad es desconocimiento, es ignorancia, es solamente obediencia a un tabú, obediencia a algo que le impusieron desde pequeños. En cambio, cuando está uno en el conocimiento de la verdad libera. ¿Libera de qué? De la ignorancia, libera del error, nos libera de la inactividad, nos libera de todos los fantasmas que puede haber en el ser humano. Porque cuando estamos llenos de Dios, fíjense, es cuando nosotros nos sentimos más poderosos en Él. Cuando estamos llenos de Dios, el poder de Dios se manifiesta en nosotros de manera superabundante. De modo que exclamamos como San Pablo, y a mí me encanta repetirlo: todo lo puedo en Cristo que es mi fortaleza. En esa fortaleza edificada nuestra vida tiene tanto poder que definitivamente la impotencia en el ser humano, en el cristiano, no existe. ¿Por qué? Porque de la debilidad sacamos fortaleza. Y la debilidad de Dios en nosotros se convierte en fortaleza en Dios en nosotros. De modo que si tú te atiendes a tus propias fuerzas, a tus propios conocimientos, estás edificando sobre algo muy endeble. En cambio, cuando tienes a Dios en tu corazón y Cristo es tu fortaleza, te alimentas de Él, te nutres de Él, te pasa lo que le pasó al apóstol San Juan. ¿Qué le pasó? El hombre que era más joven para empezar que los demás apóstoles, lleno de Dios, atento a la palabra de Dios, asimiló a Cristo. De modo que lo vemos en el cuarto evangelio, transmitido con una nitidez tan hermosa, con una veracidad tan lógica,
que nadie de los apóstoles captó con toda la riqueza a Cristo como San Juan. ¿Por qué? Porque él supo escuchar, él supo aprovecharse de su maestro, él supo orar, aprendió a orar, y por consiguiente la fortaleza estaba en él en abundancia. O sea, Padre, que si el demonio es ese ser experto en crear y sembrar la confusión, en turbar los corazones, en deprimirlos, en atemorizarlos siempre, esta cual león regiente sembrando las taquicardias, los malestares, las confusiones y el terrorismo en todas sus clases. ¿Qué nos dice la palabra de Dios para afrontarlo con eficacia? Para afrontarlo con eficacia nos dice el apóstol San Pedro, ¿verdad? Dice, hermanos, su enemigo, el diablo, y estamos dirigiéndonos a un pueblo cristiano, a un público cristiano también, porque si estamos generalizando, no vamos a tener el mismo lenguaje. En cambio, como cristianos tenemos el mismo lenguaje y sabemos que nuestra vida es lucha constante contra tanta adversidad. Y la adversidad la pone el demonio. ¿Por qué el demonio? Porque él es el enemigo de nuestra felicidad. Cuando nosotros nos proponemos ser felices, porque Cristo nos invita a eso, a ser felices, y la felicidad está en el actuar de acuerdo a tus propósitos, a tus ideales. Estás luchando de acuerdo a tus propósitos e ideales, Dios está contigo, la fuerza está contigo, el poder está contigo, y por consiguiente la felicidad está en la realización plena de todo aquello que tú te propones hacer. Cuando yo no termino mi tarea, cuando tú no tienes completos tus logros, tus ideales, te sientes frustrado, te sientes vacío, incompleto, ¿sí? En cambio, cuando tienes tú todo la dedicación, todo el ánimo, el aliento enfocado a tu actividad primordial, a tu ideal principal, es cuando tú sales triunfante, vencedora, y la felicidad es la que brota hasta de tu corazón. ¿No es así? Creo que sí. El deber cumplido nos lleva ¿a dónde? A la felicidad plena. Padre, en este punto quiero hacerle la siguiente reflexión. ¿Qué nos recomienda el médico divino, o sea, Dios, para quienes ya están o estamos cansados y extenuados, hasta para seguir pecando, como dice la canción? El médico divino, nuestro Señor Jesucristo, nos recomienda lo siguiente: vengan a mí todos los que están fatigados y cansados, que yo los voy a hacer descansar. Qué hermosa invitación nos hace el Señor, y esa invitación va dirigida a todos los que no han encontrado ese descanso, y generalmente el que no ha encontrado el descanso es aquel que se ha dedicado a pecar, porque metió tanto desorden a su vida que ya está extenuado. Ve que por más que le hace en su vida pecaminosa, pues no encuentra una satisfacción plena y total. En cambio, cuando oye al Señor, al Divino Maestro decir, vengan a mí los que están cansados y fatigados, yo los haré descansar, llegamos a Él, y llegando a Él nos encontramos como San Juan, nos reclinamos en su pecho, escuchamos los latidos de su corazón, nos contagia de su paz, esa paz que solamente Él puede dar, y esa paz que trasciende toda frontera, nos lleva a encontrarnos con nosotros mismos, y al encontrarnos con nosotros mismos nos encontramos con un tesoro maravilloso, un mundo de posibilidades, y ante esas posibilidades, ya en Dios somos fuertes, en Dios recuperamos nuestra inteligencia plena, en Dios encontramos nuestra paz, y esa paz nos lleva a ver lo que en la vida agitada no pudimos ver, contemplar. Ahora que la contemplamos, la capturamos, y al capturarla, la hacemos vida de nuestra vida, y entonces empezamos a vivir como Dios quiere que vivamos. Empezamos a vivir tan intensamente, tan apasionadamente, que descansando en Él, aprendemos a ser mansos y humildes de corazón. Y encontramos reposo en nuestras almas. El alma tranquilizada en Dios, el alma ya en la paz de Dios, es capaz de producir, es capaz de realizar, es capaz de llegar a las alturas, es capaz de vivir en esa vida de oración, en la oración que te lleva al trabajo cotidiano, bien hecho y apasionadamente realizado. Padre, quiero meter mi cuchara al respecto de esta reflexión con respecto al suicidio, que es el asesino silente, el estrés. La gente en las comunidades pobres, la gente que vive en el campo, que no tiene otras oportunidades,
son las que están teniendo más alto índice de suicidio que los de las propias ciudades, donde está la vida agitada, acelerada, tienen otro ritmo de vida y de todo. ¿Por qué esa gente pobre, esa gente noble, esa gente que está en contacto con el campo, le está sucediendo estas cosas? Esta gente noble, esta gente religiosa, que con frecuencia vemos que le suceden este tipo de extremos, le sucede ¿por qué? Porque sencillamente son religiosos. Son gente que vive en la ignorancia, en una codependencia. Es una gente que no le ha llegado, mejor dicho, las oportunidades de la cultura, de la educación continuada. Esta gente es presa de sus temores. Cuando somos presas de nuestros temores, es cuando nosotros perdemos el piso. Es cuando perdemos la cordura, perdemos la inteligencia. Es cuando no utilizamos los dones que Dios ha puesto en nosotros. Y vemos que son gente superdotadas, gente ricas, pero no se han dado cuenta. Cuando uno no se da cuenta de lo que tiene, es como aquel que tiene mucho dinero y no sabe lo que tiene, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vivimos en ese ambiente nos lleva a la miseria, porque no hay quien nos despierte. Y allí hace falta que manos amigas como tú, como todos nosotros, vayamos a hablarles para que descubran la riqueza interior que ellos tienen. Esa riqueza que los va a llevar a la realización de sus satisfactores más elementales y más allá de lo elemental, a ser trascendentes en su comunidad. Cuando logremos eso, es porque estamos llenos de Dios. El que está lleno de Dios tiene mucho que dar, mucho que ofrecer. Nadie da lo que no tiene. Estando llenos de Dios, fíjate, la cultura es vital en ti, la ciencia es importantísima en ti, la tecnología también es muy importante en tu vida. Entonces, cuando despertamos en Cristo, vemos que este mundo se transforma, porque lo vamos a transformar más. ¿Por qué? Porque la fe te hace vivir una entrega apasionada a tus ideales. Vas a ayudarlos y van a despertar ellos. Se van a dar cuenta que tienen tanta riqueza, tanto potencial, que ellos mismos van a ser factores de cambio en su vida y para su comunidad. Bueno, pues hemos escuchado estas palabras sabias del Padre Cosme, en una persona que está versada en todo lo que nos indica. Pero bueno, cedámosles finalmente la palabra a nuestra conductora estrella, Yamile Domani. Más que nada, gracias, una reflexión. Gracias, muchas gracias. Más que nada, yo creo que, como dice el Padre, ¿no? Lo más importante, seamos pobres, seamos ricos, de donde estemos, es tener la fe, ¿no? Fe en Dios, que es la base, es lo más importante. No solo la religión, o sea, sentir la fe, tener la fe en la vida, en todo lo que hagamos. Pues llegamos al final de este programa. Les invitamos para la próxima, el jueves que viene. Estos programas serán ampliamente difundidos a través del ciberespacio y a través de opiniondeyucatán.com, que es la dirección electrónica de la página donde alojamos este video. Finalmente, también al Padre Cosme, lo que nos tenga que decir a su... ¿Cómo no? Pues a nuestro querido público televidente, lo invitamos a que reflexionen en esas palabras. Dijo el Señor: vengan a mí todos los que están fatigados y cargados, yo los haré descansar. Pero también nos invita a otra oportunidad. Quitemos todo aquello que estamos cargando. Quitemos aquel que nos está cabalgando, inclusive, que es el demonio, y nos tiene tan jorobados con tanto peso. Despojémonos de esa carga y tomemos el yugo de Cristo, que es suave y ligero. Los mandamientos, ese decálogo tan atropellado, es el que vale la pena que lo tomemos y retomemos, sobre todo el mandamiento del amor. Cuando amamos, nos sentimos amados. Cuando amamos, tenemos capacidad de hacer tantas cosas tan bellas que ustedes van a dar cuenta de lo importante que es amar, porque el que ama la vida lo ama a él. Muchas gracias y agradecemos su presencia. Estamos para la próxima.